¿qué tienes que hacer? Reconocer activos diferidos, o activos por impuesto a la renta diferido, o pasivos por impuesto a la renta diferido. No sé si eso les van a enseñar después, pero... Disculpa que lo moleste. ¿Lo dejo tu escritorio? Dale. Sí. Muchas gracias. No te falta nada. Sí. Claro, antes me venían a buscar a mí, ni me saludan. No, pues. El tío está justo revisando las peces. Y voy a marcar antes de que se me pase la hora. Estoy a tiempo, ¿no? Sí. Tengo que darle la participación y el trabajo final. Ah, ¿del NIF? He hecho, desde hace 4 días lo tenemos en el grupo. Ya, profe. Ahí uno se reconoce, cuando son diferentes. Sí, o sea, la que hace recoger todas las... Lo que pasa es que existen diferencias siempre. Por ejemplo, en la depreciación del leasing, ¿se acuerdan del leasing? No sé si se acuerdan del leasing. La depreciación es más acelerada y la vida útil del bien o del activo fijo es más lenta, por lo general. Entonces, cuando se genera un gasto y una depreciación distinta, entonces la pérdida y la ganancia también son distintas a niveles financieros y a niveles tributarios. Existe ahí como un divorcio. Ya. O sea, no se llegan a conciliar entre ellas. Son distintos los gastos financieros y los gastos tributarios son distintos, porque si la depreciación tributaria es más alta, tienes un gasto mayor en la parte tributaria, y si la depreciación financiera es más baja, tienes un menor gasto en la parte financiera. Entonces tienes diferencias. Esas son diferencias temporales. Y esas diferencias temporales o temporarias son las que se manejan dentro de la NIC 12. No sé si hablan acá la parte de las diferencias temporales permanentes. No, aquí lo que habla creo que solamente son... Un método, profesor. O sea... Del tratamiento, ¿no? Lo que nos indican es que si no... Si lo aceptan, o sea, si... No entendí esa parte. Ah, ya. Acá. O sea, si la entidad concluye que es probable que el fiscal acepte el tratamiento. O sea, ¿cómo era? Ay, no. Sí, tú lo tienes. Sí. O sea, es probable que la autoridad fiscal... Es probable que la autoridad fiscal acepte el tratamiento fiscal que la entidad utiliza o prevé utilizar en su declaración del impuesto sobre beneficios. Sí, las posiciones contables fiscales se determinarán consistentemente con dicho tratamiento. O sea, profe, ¿cómo se determinan esos tratamientos? Lo que pasa es que lo mismo que te decía con el tema del leasing. O sea, si es que, por ejemplo, en la NIF 16, ¿no es cierto? En la NIF 16 tienes un activo fijo creado bajo términos financieros. Pero bajo términos tributarios no existe nada. Bajo el arrendamiento operativo, no el arrendamiento financiero, sino el arrendamiento operativo. Para el arrendamiento operativo, lo que hace la SUNAT es decir, ese es un gasto por alquiler simple y común y no haces otra cosa. En cambio, para la parte financiera dice, no, tú tienes que hacer un activo llamado derecho de uso y lo vas a amortizar. Entonces, eso es probable, ese activo es probable que la entidad financiera lo reconozca, no es probable, porque para SUNAT el gasto por alquiler simplemente es gasto nada más. Entonces ahí tienes una diferencia. En el cambio, en la parte, depende de lo que tengas en la parte financiera, si es que tributariamente te lo van a aceptar. Por ejemplo, la provisión por cobranza dudosa. Puedes hacer cualquier provisión por cobranza dudosa, pero sí, puedes hacer cualquier provisión. Si quieres, un día se te ocurre, tengo toda esta cartera de clientes y esta cartera de clientes yo le voy a poner como cobranza dudosa 50% porque a mí se me dio la gana. ¿Es probable que la SUNAT te acepte porque se te dio la gana ponerle 50% de cobranza dudosa? No. Es probable que si tú lo haces por documento vencido, la SUNAT te lo acepte como gasto por cobranza dudosa. Sí, es probable. Entonces, dependiendo de la probabilidad y dependiendo de qué tantas reglas cumplas para que hasta te acoples a la parte tributaria. Y eso es lo que se refiere a esto, o sea, si cumple tales reglas, es que se sigue igual que la financiera. Sí, o sea, dependiendo.
Financieramente puedes hacer un montón de cosas. Las normas, las NIC o las NIF, cualquiera de ellas, tienen un montón de reglas también. Por ejemplo, para el tema de los ingresos. Si tú haces una factura por 100 más IGB, tienes un ingreso de 100 para SUNAT, en tu factura dice 100, entonces tu ingreso es 100, punto. En cambio, si esos 100 es de una venta de más de 2 años, entonces esos 100 tienes que traerlos a valor presente, entonces tu ingreso no es 100, para la parte financiera de repente es 70. Entonces también tienes una diferencia. Es probable que te lo acepte tributariamente la SUNAT de esos 70, no, el SUNAT no te lo va a aceptar, te va a aceptar que sean 100. Tienes una diferencia. Esas son las diferencias que siempre marca la parte financiera con la parte tributaria. Y creo que esto es lo que marca también el tema de la CENIF. O sea, la CENIF lo que hace es decir, analiza qué cosas, qué ingresos y qué gastos tienes tú financieramente y qué ingresos y qué gastos te van a aceptar tributariamente. Y ver la probabilidad de que te los acepten o no. Dependiendo si cumples o no con las normas. Y dependiendo también si en el tiempo te la van a aceptar. Puede ser que sí, te la acepten temporalmente, por ejemplo, la depreciación. La depreciación de leasing puede ser más rápida. Perdón, la depreciación de leasing tributariamente puede ser más rápida, pero la depreciación financiera puede ser más lenta. Ahora, las dos van a llegar en algún momento a conciliarse, porque el activo fijo se va a tener que hacer cero en algún momento, tarde o temprano. Es probable que te lo acepte tributariamente la SUNAT, sí, es probable que te lo acepte tributariamente la SUNAT, siempre y cuando cumplas con ciertas reglas. ¿Y en qué casos no sería probable que te lo acepte? En una multa, por ejemplo. Si tienes una multa... Cuando son permanentes. Que claro, la diferencia está en permanentes. Por ejemplo, si tienes una multa y sabes que no te la van a aceptar de ninguna forma, entonces no hay nada que decir. Para la parte financiera es una pérdida, para la parte tributaria no. Para la parte tributaria. No tienes una pérdida allí. No existe para eso. O sea, siempre es permanente. No va a ser probable. Profe, ¿cómo lo consideras tributariamente? Como que no existe. Como que si no estuviera dentro de tus estados financieros. Acá como te si no estuviera en hablan tus de gastos. 2 métodos cuando no es probable. Ajá, y por ejemplo acá te indican que si no es probable que se acepte esto, las posiciones contables fiscales deberán reflejar el efecto de la incertidumbre. Y este efecto debe estimarse en dos posibles métodos, ¿no? El importe más probable o el valor esperado. ¿En cuándo? ¿En cuando no te lo acepten? En cuando no es probable que te lo acepten. Cuando no es probable que la autoridad fiscal acepte el tratamiento fiscal que la entidad utiliza o prevé utilizar. Ok, siempre y cuando no sea probable, pero lo que no está claro acá, aquí no te habla de una diferencia temporal o permanente. Simplemente te habla de cuando no es probable que lo acepte el tratamiento fiscal. Yo creo que está hablándose de la parte temporal. Ya, o sea que lo tenemos que... O sea, ¿cómo sabemos qué método usar? ¿El probable o el valor esperado? O sea, ¿cómo identificamos eso? Es que depende. Lo que pasa es que aquí hablan del divorcio que existe entre la parte fiscal y la parte financiera, hasta donde entiendo, ¿no es cierto? Entonces tienes dos diferencias, o puedes tener una diferencia que con el tiempo se va a compensar y que sea permanente, a eso le llaman permanente, o tienes una diferencia que SUNAT jamás te la va a aceptar o tributariamente jamás te la van a aceptar. Yo creo que se refiere a cuando... Acá está, ¿dónde está Este es el párrafo de lo que indican los dos métodos? Sí, ok. Sí, aquí yo creo que habla de las permanentes. Porque dice, el importe más probable es el único importe que es más probable en un rango de posibles resultados, y el valor esperado de la suma de los importes ponderados por su probabilidad en un rango de resultados posibles. O sea, es cuando una entidad no concluye que no es probable que la autoridad fiscal acepte un tratamiento imponible incierto. La entidad reflejará el efecto de la incertidumbre al determinar la ganancia fiscal. Ok, creo que habla de las permanentes, porque, a ver, bajo SUNAT, por ejemplo, vuelvo a hablar de la depreciación. Bajo SUNAT tienen unas tasas, por ejemplo, para la maquinaria creo que son, si no me equivoco, 10 años, si no me recuerdo. 10 años, 10%. Para SUNAT, todo lo que es maquinaria es 10%. Hasta un máximo. Hasta un máximo del 10%, ¿no? Puede ser que la empresa tenga su depreciación de maquinarias no en 10 años, sino que puede pensar que la empresa puede
Puede utilizar las máquinas en 5 años o puede utilizarlas en 20 años. Entonces tienes allí, lo que creo que dice es que si es probable que tengas el mismo tratamiento que la entidad fiscal, O sea, si la entidad contable tiene el mismo tratamiento de la entidad fiscal. entonces no hay problema, se mantiene la misma tendencia. Ah, ya, Pero si si son no. distintas, entonces tienes que estimar cuál es el impacto o el valor que vas a esperar, te va a impactar como ganancia o como pérdida en el futuro. ¿Y cómo nosotros seleccionamos cuál de los dos métodos o es opcional? No, es cuando ya sabes que tu tratamiento es distinto a la parte fiscal. Por ejemplo, la factura, si tú vendes 100, tu ingreso va a ser 100 financieramente y el personal va a ser 100, no hay problema, los dos son iguales. Pero si tú traes un ingreso y lo traes a valor presente, tu ingreso es menos que el de SUNAT, tienes un tratamiento distinto. Entonces, tienes que determinar cuál es el impacto que vas a tener en el futuro para llegar a conciliar con lo que dice como ingreso SUNAT. Entonces, tiene dos posiciones. Creo que lo que te dice en buen estricto es o es igual a lo que tú tratas, igual a lo que hace SUNAT, o es distinto. Si es igual a lo que hace SUNAT, perfecto, mantienes el mismo parámetro. Y si es distinto, haces unas provisiones al valor más estimado, al mejor estimado posible, para que cuando llegue ese impacto no te afecten resultados. A eso se le llama activo o pasivo diferido, por impuesto a la renta diferido. Esas provisiones se llaman activos por impuesto a la renta diferido o pasivos por impuesto a la renta diferido, que son como provisiones, que haces una provisión para que no te impacte mucho el ingreso o el gasto, lo que vas a pagar o vas a beneficiarse tributariamente. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Tengo entendido, profesor, que esta norma se puede aplicar desde el año 2019. ¿A qué empresas podría afectar A todas. la aplicación? ¿Pero a qué sector más? Es que depende. Lo que pasa es que todas las empresas manejan distintos parámetros para distintas partes tributarias. Por ejemplo, si todas tienen leasing, A todas afecta. ¿Podría entonces afectar en mayor medida a las empresas que manejan mayor activo o cosas así? podría ser a las que manejan mayor activo o a las que tienen ventas o contratos de ventas de largo plazo, por ejemplo. Por las cobranzas, ¿no? Por las cobranzas o por traer los ingresos a valor presente. La NIF 15 hace que si tú tienes tus ventas a largo plazo, tus ingresos no son los que dicen la factura, sino tienes que traerlos a valor presente. Si tienes un contrato distinto a lo que indica el parte del mercado, las NIF 15, tu facturación va a estar distinta al ingreso que vas a reconocer. Entonces no hay una... Sí, porque yo estaba buscando eso porque a veces es importante saber a qué sector también afecta bastante, ¿no? Esa NIF. Podrías, por ejemplo, uno de los sectores es el de telecomunicaciones, pero se están adecuando ellos a la parte financiera. Las inmobiliarias de repente pueden ser las empresas que se dedican a alquilar mucha maquinaria bajo tratamiento de leasing, de repente las mineras que alquilan mucha maquinaria, o aquellas empresas que venden muchos contratos a largo plazo, las empresas constructoras que tienen contratos a largo plazo también. Claro, a eso sí podemos hablar. Esos son a niveles grandes, ¿no? Claro, igual porque en internet no hay mucha información sobre ello todavía. Siento que no es una norma tan conocida como la NIC 12 o que puedes ver un video y te sale. Sí, solo es como que... Sí, pero de aquí es una... Al final todo esto cae justamente en la 12. La NIC 12. Profe, ¿y en el impacto en los estados financieros? El impacto en los estados financieros son provisiones. Por ejemplo, financieramente tú puedes tener una cuenta por cobrar, puedes tener un activo fijo neto, un valor de activos netos, costo menos depreciación, pero el impacto va a ir enfocado en las provisiones que tienen que ver con activos por impuesto a la renta diferido o pasivos por impuesto a la renta diferido. Ahí tienes el impacto principal. Y el otro impacto está en la tasa del impuesto. Por ejemplo, si tú tienes 100 y la tasa del impuesto es 30%, tu impuesto a la renta debería ser 30%. Si tu ganancia es 100 y tu impuesto a la renta es 30%, tu impuesto a la renta por pagar debería ser 30%. Pero si tú tienes muchas adiciones y deducciones o diferencias, esa tasa va a cambiar y puede ser 35% el impuesto, a pesar que el impuesto a la renta es 30%. Tu tasa aplicable puede ser 35, o puede ser 40, o puede ser 25, varía. Entonces tienes impactos tanto en las provisiones de activo de impuesto a la renta diferido
como también en el impuesto a la renta corriente. Profe, ¿y estas provisiones por impuesto por el activo diferido o el pasivo diferido, esto tiene impacto en el estado de situación financiera, ¿no? Sí. Eso está en el largo plazo por lo general se provisiona. Pero eso, profe, o sea, es cuando hay una diferencia temporaria y de esa diferencia, si es de adición o se deduce, tú tienes que sacarle el impuesto y ese es el impuesto que... ¿Qué vas a provisionar? ¿Y eso del estado de resultados afecta o no? En el estado de resultado lo manejas como otros resultados integrales. Posterior, abajo de lo que corresponde a la ganancia neta, está abajo en el ORI. Ahí va reflejado todo lo que tienes como adiciones o lo que tienes como provisión por impuesto a la renta diferida. Todo que te afecta a la 49. ¿Ya alguna pregunta más, chicos? Hoy vas a tener más claro lo que vamos a hablar. Ay, ojalá, profe, Porque hoy vamos a ver la NIC 12, que tiene que poner. Ah, mira, van a ver la anecdota. Sí, sí. Ya. Está bien, ¿no? Pero entendí, como me puso más claro. Sí. Pero igual, hoy día vas a ver claramente lo que son las diferencias temporales. Ay, Ahí vas a tener clarito de dónde viene. Ya, profe, muchas gracias.